Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que tanto los pactos que Dios hizo con Abraham como el pacto que Dios hizo con David apuntan a la venida de Cristo. Y es que toda la historia está enfocada en Cristo y en lo que Él hizo, hace y hará por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros los no judíos, dio de antemano la buena nueva, traducido el Evangelio, la noticia del Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, Pablo en la carta a los Gálatas lo que está diciendo es: aún Abraham recibió promesa y profecía de que el Cristo iba a venir. Génesis 22:18 es la referencia inicial donde dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Abraham obedeció. Cuando Dios le dijo: sal de aquí, deja tu tierra, deja la casa de tu padre, deja tu parentela y ve a donde yo te diga, Abraham obedeció, y debido a esa obediencia no solo lleva el título eterno del padre de la fe, sino además eso le dio la bendición de que de su descendencia naciera Cristo. En el caso del pacto davídico, si leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y ya lo hemos leído, pero volvámoslo a leer. Segundo de Samuel 7, del 12 al 16, donde dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Me gusta mucho cómo la Biblia es poética cuando menciona que alguien se va a morir. Descansó con sus padres. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Ahora, veamos qué dice el versículo 13 y pensemos en Cristo. Él edificará casa a mi nombre. Efectivamente, Cristo edificó la iglesia. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Su reino no tendrá fin. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Creo que eso ni siquiera hay que explicarlo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres. Y dice otras cosas que se refieren más a Salomón que a Cristo, pero en estos versículos anteriores se refiere a Cristo. También en el versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y eso no se refería al trono de Israel, el cual con la deportación a Babilonia se acabó. Se refiere a lo que va a ocurrir del milenio hasta la eternidad futura, cuando Cristo sea rey. Ahora, hay un versículo en Hebreos que se refiere a Cristo, en el cual da cierto sentido a por qué parte de lo que dice el segundo libro de Samuel con respecto a castigo y azotes no se aplica en esa dimensión, pero sí tiene su parte. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, hablando de Cristo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, esto no se refiere a la pasión y muerte de Jesús, porque para ese momento él ya había aprendido obediencia. Él estaba terminando de hacer lo que tenía que hacer, pero él ya había obedecido. Él se había dejado capturar y había recibido los azotes, etc. Esto se refiere a, como el pastor Ricardo Kummerfeld
le gusta decirle la vida oculta de Jesús, el aprendizaje de Jesús siendo un ser humano y que no lo vemos en los evangelios. Y no se trata de elucubrar y de aceptar las leyendas que durante el paso de la historia se han hecho al respecto, pero sí este versículo nos dice que Jesús tuvo que pasar un proceso para poder cumplir la voluntad de su Padre. Y si Él tuvo que pasar ese proceso, mis hermanos, pregunta, ¿tenemos nosotros que pasar por un proceso también? ¿O el día que nos convertimos éramos perfectamente obedientes en todo? Yo me convertí a los 21 años, no tuve el privilegio de nacer con mis padres en una iglesia, es más, yo fui el primer cristiano en mi casa. Y sí, cuando me encontré con Jesús, acepté que Él era Señor y yo no. Pero eso no quiere decir ni que me fuera fácil la obediencia, ni que fuera perfecta mi obediencia. Llevo 32 años de estar aprendiendo a ser obediente. Sí, cada vez trato de ser más obediente, pero mi obediencia no es perfecta. Y aún Jesús tuvo que pasar por ese proceso. Para terminar con David, quiero que vayamos al Salmo 132. Que habla acerca del pacto que Dios hizo con David. Ahora, el Salmo 132 no lo escribió David, lo escribió alguien más. Y después del receso les diré quién lo escribió. En este momento no lo tengo en mis notas, pero Salmo 132, versículos del 1 en adelante, y dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Ok, esto está siendo poético. Obviamente David tenía que dormir, y un templo no se construye en la cantidad de días que un ser humano puede vivir sin dormir. Pero sí nos habla del corazón de David. El corazón de David es: yo me siento mal porque yo vivo en un palacio de cedro, mientras que el arca de la alianza de nuestro Dios está en una tienda de tela. Continuando, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Sigue la poesía. Pero del versículo 11 en adelante nos habla de la respuesta de Dios al deseo del corazón de David. Y es que, aunque David no era perfecto ni mucho menos, tenía un corazón agradable a Dios. Pedro, el apóstol, no era perfecto ni mucho menos, pero era un hombre agradable a Dios. Y eso debería darnos esperanza, porque tal vez ustedes sean perfectos, pero yo no lo soy. Y me da ánimo el ver cómo Dios trata a personas imperfectas y derrama sobre ellos su gracia para que cada día se parezcan más a Él, y que la única la única característica que ellos tienen para ganarse ese favor inmerecido de Dios es que realmente aman a Dios con todo su corazón. No es que sus acciones sean perfectas, pero su corazón tiene una búsqueda de la persona de Dios, no de las bendiciones de Dios, de la persona de Dios que agrada a Dios mismo. Versículo 11.
En verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Recuerdan que ayer mencioné que hay en muchos de los pactos un monte o una montaña asociado al principio o a la importancia de cada pacto, de los que vimos. Aquí menciona el monte de Sión, donde David puso la tienda y el arca de la presencia de Dios por un periodo de más o menos 10 años. Y ese monte natural representa al monte Sión espiritual del cual nos habla Apocalipsis, donde está Jesús con sus 144,000. Y este monte, si lo queremos usar como símbolo, representa el más alto llamado de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Resumiendo, Sión no es para los que rinden al 30 por 1, Sión no es para los que rinden al 60 por 1, el monte de Sión espiritual es para los que rinden al 100 por 1. Continuemos, versículo 14. Este es para siempre el lugar de mi reposo, dice el Señor. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Al igual que el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 7, este salmo, el Salmo 132, nos muestra el proceso del pacto entre Dios y David. Como ya lo mencioné, primero David quiere construir casa para Dios y eso nos muestra el corazón que él tiene. Ahora, en el capítulo 7, el segundo libro de Samuel, Dios le dice: yo te saqué de detrás del rebaño, tú eras pastor de los rebaños de tu padre, yo te puse como rey de Israel y tú me quieres construir casa a mí. Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Tú eres chico, yo soy el grande y tú me quieres construir mi casa, pero ok, voy a aceptar el deseo de tu corazón y debido a que es el deseo de tu corazón, tu hijo lo va a hacer. Le promete, además, que su descendencia se sentará en el trono. Cuando se estudia la historia y se estudian civilizaciones antiguas como los egipcios, los chinos, los romanos hasta cierto punto, los japoneses e Israel, mucha de la historia se estudia desde el punto de vista de lo que se llaman las dinastías, las familias que gobiernan cada país o cada reino durante cierto tiempo. Porque cada dinastía tiene sus características especiales. Ahora, una de las cosas interesantes del reino de Judá es que como reyes tuvieron 2 dinastías. A diferencia de muchos otros reinos, Egipto tuvo alrededor de 30, no recuerdo el nombre exactamente, mis años de estudiar historia en la universidad están muy lejos. Pero Israel tuvo 2 dinastías. La casa de Saúl con un rey y la casa de David con todos los demás. Y eso es algo que yo sepa ningún otro país con una historia tan larga ha tenido. Antes de estudiar el nuevo pacto, que es uno de los puntos importantes de este curso, quiero mencionar algunos otros pactos de los cuales nos habla la Biblia, porque creo que nos ayuda a entender la importancia
del nuevo pacto y lo diferente que es el nuevo pacto en relación a todos los anteriores. Algunos de los pactos tienen validez para nosotros, otros no tanto. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Adán ya venció, ya caducó, y nosotros vivimos bajo un pacto diferente, entonces ese no tiene nada que ver con nosotros, pero el pacto que Dios hizo con Noé, por ejemplo, sí. Seguimos viendo el arco iris y seguimos no siendo destruidos a pesar de nuestra maldad. Pero veamos otros pactos que nos menciona la Biblia. El pacto levítico. El pacto levítico fue un pacto, y no estamos hablando de la ley de Moisés. Estamos hablando de un pacto que Dios hizo con la tribu de Leví. Un pacto específico con una tribu, con una serie de familias. ¿Quién fue Leví? Leví fue el tercer hijo de Jacob, tercero de 12, y él y su hermano Simeón, el segundo hijo de Jacob, en cierto momento de su historia decidieron que la venganza por la espada era una solución razonable. Y esto lo vamos a leer en el capítulo 34 de Génesis. No vamos a leer los 31 versículos, pero vamos a ir entresacando. Empecemos con el versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, y por lo tanto, hija de Jacob, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Como dice el pastor Ricardo, cuando una joven cristiana se va con sus amigas no cristianas, muchas veces hay problemas. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Como dice mi amiga, no debe haber miel antes de la luna. Hubiera pedido la mano primero y después tal vez se la dan, pero no. Y se dirigió Hamor, el padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, con razón, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y les hace una propuesta que después Dios le dice a Israel que es algo que no podían hacer. Parte de la ley, de los mandamientos, de los preceptos que Dios le dio a Israel en el Sinaí es: no emparenten con los pueblos de esta tierra, no les den sus hijas para que se casen con ellos, ni se casen con las hijas de ellos, porque eso va a desviar su corazón a los dioses de ellos. Pero viene Hamor y les propone precisamente eso: y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomadla y tomad en ella posesión. Todavía en el versículo 12 dice el padre del muchacho: aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis. Bueno, no, el muchacho. Y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón.
si ellos hubieran cumplido su palabra, esta era una solicitud razonable, porque se estaban injertando en el pacto de la circuncisión con Abraham. Pero ellos usaron esto para engañarlos y matarlos. ¿Recuerdan que ayer hablamos que el cristiano debe tener palabra y cumplirla? Los hermanos de Dina no la cumplieron. Los hijos del patriarca Jacob no la cumplieron. Los patriarcas de Israel no cumplieron su palabra. No debemos ser así. Y vamos a ver qué les ocurre a Simeón y a Leví por no cumplir su palabra con esto. Versículo 24. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. No cumplieron su palabra. Y cuando Jacob se enteró, y estamos hablando del Jacob que había sido un engañador consumado y cuyo corazón no había sido transformado y no se le había arrancado el pecado del engaño hasta que su tío Labán no trató con él. Viene Jacob y les dice lo siguiente, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Les dice, están entendiendo la magnitud de las consecuencias posibles de su engaño. Versículo 31, y ellos le respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? En eso tenían razón. Siquem hizo mal, muy mal. Pero dio la cara y dijo: estoy dispuesto a pagar la dote que ustedes me pidan. Lo que estaba reconociendo es: hice mal. Su hija vale mucho. Díganme cuánto. En ese tiempo las hijas se pesaban a precio de plata. No estaba diciendo algo que no fuera culturalmente aceptable. Pero cuando Jacob estaba a punto de morir y llamó a todos sus hijos para bendecirlos, a Simeón y a Leví no los bendijo, los maldijo. Después de años, en Génesis 49, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. Y esa palabra iniquidad es una de esas cosas que Dios no quiere en el corazón del hombre. El hombre inicuo no tiene parte en el reino. Y así estaba tratando Jacob a dos de sus hijos. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Me recuerda un poco al Salmo 1, cuando habla de los malos. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y los maldicen. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Efectivamente, Leví nunca tuvo herencia de tierra en Israel. Ahora, Rubén, el hijo mayor de Jacob, había sido descalificado
de recibir la primacía del pueblo, porque como dice Génesis 35:22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ok, el primogénito estaba descalificado. El segundo y el tercer hijos estaban descalificados. Y por eso es que la primacía en el pueblo de Israel le correspondió al cuarto hijo, a Judá. Y por eso es que el rey David, la casa que reinó sobre Israel, sobre Judá durante tanto tiempo, era de Judá. Ok, y la profecía acerca de Leví, de que los iba a esparcir por Israel, se cumplió. Pero Dios puede cambiar la maldición en bendición sin cambiar los términos de la maldición. Yo no sé cómo le hace, eso es extraordinario, porque Él emite un castigo y lo dice de tal manera que si el hombre se arrepiente o el hombre hace algo que amerita que sea perdonado, no cambia las condiciones del castigo, pero Dios saca algo bueno de eso. Caso típico, David. Viene David, peca con Betsabé, llega el profeta Natán, lo acusa, viene David y dice, sí, pequé. Y entonces viene Natán y dice, ok, Dios te perdona tu pecado, pero como decía mi abuelo, estás perdonado, pero cumple tu castigo. Sin embargo, ese juicio, ese castigo, hizo que David tenga una gran eternidad. Ahora, ¿qué pasó con Leví? ¿Por qué hay una tribu que estaba bajo maldición fue escogida por Dios para el pacto que le escogió? Vayamos ahora al libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 25 al 29. Sube Moisés con su siervo Josué al monte. Dios habla con él. No baja. El pueblo se pone nervioso. Ahí hay una gran enseñanza. Cuando Dios guarda silencio, Él sabe por qué. No nos pongamos nerviosos. Israel se puso nervioso y cometió un gran pecado. Viene Israel y le dice a Aarón, no sabemos qué le pasó a Moisés, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Viene Aarón, hace el becerro de oro y proclama fiesta, todavía dices fiesta para Jehová, y de ahí saldría una buena prédica para aquel que quiera estudiar el tema. Pero viene Dios y le dice a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Viene Moisés, baja, y en el versículo 25 del capítulo 32 del Éxodo dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, los que estaban bajo maldición. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. La sangre de 3,000 hombres de Israel lavaron la maldición que había sobre Leví. Dios usó la propensión a la violencia que había heredado esa tribu de su padre Leví para juzgar
ese pecado del pueblo. Pero, debido a que ellos se pusieron del lado de Dios, Dios convirtió la maldición que había sido pronunciada sobre ellos en bendición. Números capítulo 18, versículos del 20 al 24, dice así: Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Aarón era levita. Ni entre ellos tendrás parte. Ok, eso sigue siendo parte de la maldición. Pero aquí viene lo que Dios añade. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Quién salió ganando? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ok, no tenían tierra, pero su trabajo era el ministerio, y el resto del pueblo tenía que darles el diezmo. Eran los representantes de Dios para recibir el diezmo. Y supongamos que todas las tribus hayan sido del mismo tamaño, lo cual no era cierto. Leví era un poco más pequeña que los demás, pero supongamos que las 12 tribus eran del mismo tamaño. Y que las otras 11 tribus daban su diezmo cabal. Estamos haciendo números generales. Eso quiere decir que si el ingreso de una tribu era 1, de ese 1 le correspondían 0.9 a la tribu y 0.1 a la tribu de Leví, ¿correcto? Entonces al final resultaba que sobre 11 unidades de ingresos, cada tribu, con excepción de Leví, recibía 0.9, pero la tribu de Leví recibía 1.1. Un poquito más que los demás. Dios convirtió la maldición en bendición. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, versículo 22 de Números 18, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 8 al 9, nos dice algo similar. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Miren en lo que Deuteronomio dice que era el trabajo que tenía que hacer Leví. Para llevar el arca del pacto de Jehová, que representa la presencia de Dios. El ministerio, lo primero que debe hacer el ministro cristiano es llevar la presencia de Dios en su persona y en su vida. Si eso no está, lo demás no importa. Segundo, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Más importante que ministrar al pueblo es ministrar a Dios. Y se nos olvida. Es mayor responsabilidad para el ministro pasar tiempo con Dios, buscando el rostro de Dios, estando en la presencia de Dios, derramando su corazón ante Dios, para que entonces de esa relación brote algo que cambie al ministro y por consecuencia a los demás. Y la tercera cosa, no la primera, la tercera, para bendecir en su nombre. Si el ministro lleva la presencia de Dios y el ministro ministra a Dios, cuando el ministro esté ante el pueblo,
lo va a bendecir, porque va a tener una palabra sazonada con sal, que venga de Dios, porque va a tener una personalidad adecuada para ministrar a las personas que tiene a su cargo. Pero eso es lo menos importante. Y tristemente, muchas veces es a lo que más tiempo le damos. Y se nos olvidan los otros dos. Deuteronomio 33, del 8 al 10, dice básicamente lo mismo. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció. Habla de cuando mataron a 3,000 hombres. Pues ellos guardaron tus palabras y, lo más importante, cumplieron tu pacto. Y debido a eso, debido a su relación con Dios, debido a su fidelidad para con Dios, entonces ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Pero primero la relación y después la administración. Si queremos ser predicadores poderosos, no oigamos prédicas. Pasemos horas, días, semanas y meses en oración y aún en ayuno, buscando el rostro de Dios. Hay un hombre que yo no conozco personalmente, pero conozco a personas a quienes él le ha llevado palabra de Dios. Es un cristiano copto de Egipto que vive encerrado en un monasterio copto. No un monasterio católico, es un monasterio copto, es diferente. Pero este hombre no sale de ahí a menos que Dios le diga que le vaya a hablar a alguien. Y yo conozco a una de esas personas a las que le fue a hablar una vez. Es alguien cuyo ministerio tiene, para que no se sepa quién es, tiene más de 10,000 personas trabajando en el mundo. Y Dios lo mandó a decirle al que dirige ese ministerio que estaba haciendo algo mal y que Dios le decía que lo corrigiera. Y se regresó a su casa. Solo eso salió a hacer. Pero el director de este ministerio escuchó, se puso a orar, se dio cuenta que era cierto y cambió la manera de dirigir su organización. Su gente todavía no lo ha entendido totalmente, pero él sí escuchó a Dios. Hay mucho poder, mucha influencia en la oración y en el pasar tiempo con Dios. Pero si queremos de veras ser relevantes, Él tiene que ser primero. Josué 13:33, para terminar con esta idea. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Si lográramos aprender a vivir esto, hermanos, seríamos muy relevantes. Porque aunque originalmente el que Leví no tuviera herencia en la tierra y que fuera esparcido entre todas las demás tribus fue una maldición, su celo para con Dios, mayor que su amor por sus amigos y sus parientes, les dio una mejor herencia. Y en cierta medida debemos aprender eso de la tribu de David. Dios nos ofrece una mejor herencia, pero esa mejor herencia tiene un precio a pagar. Leví pagó su precio como tribu. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? Más adelante en la historia de Israel, el profeta Malaquías nos habla del resultado del pacto de Dios con la tribu de Leví.
Malaquías capítulo 2, versículos del 4 al 7. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y voy a hacer un alto aquí. Cuando alguien es una persona íntegra y tiene influencia sobre las personas alrededor, el buen ejemplo puede arrastrar a muchos a la justicia. Así como muchas personas hoy en día no se convierten por el mal testimonio que damos como iglesia en el mundo, así muchos se convierten por el buen testimonio que se da. Hay una luz aquí, otra allá, otra más allá. Yo tengo un amigo que no es cristiano, pero que una vez se me queda viendo y me dice: Jorge, vos sos la persona con la vida más balanceada que yo conozco. Yo necesito de eso. Y digo yo, ok, está viendo lo que Dios hizo en mí. No lo que he sido ni lo que soy, está viendo lo que Jesús es. Le está llamando la atención. Y seguimos platicando. Y algún día espero que esté con nosotros aquí. Ok, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Debido a que el ministro está en una posición de influencia, de eminencia, el pueblo espera oír lo que el ministro dice, y si no es algo que viene de la boca de Dios, va a ser para mal. Pero si es algo que viene del corazón de Dios, va a ser para bien. Entonces recordemos que cada vez que se nos invita aún a dar testimonio, a decir pocas palabras, o a simple y sencillamente estar y servir, nuestra vida habla a las personas que están alrededor nuestro. Ahora, tristemente, llegó un momento en el que la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes, se apartaron de los caminos del Señor. Y eso nos lo relatan los siguientes dos versículos, Malaquías 2, 8 y 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Cuando el que Dios ha instituido como ministro no cumple con su puesto, no cumple con el cargo que Dios le ha dado a conciencia, cuando no guarda el pacto, cae sobre él o sobre ella maldición. Malaquías 2:3 es un versículo al principio de este párrafo, pero lo quise mencionar al final porque marca las consecuencias de no cumplir con el pacto. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ahora, yéndome al hebreo, la palabra aquí no debería ser sementera, sino simiente. Y el sentido es que debido a que los ministros no cumplieron a cabalidad con Dios, su descendencia recibió las consecuencias. Y esto es triste. Es triste porque si un ministro no hace las cosas con el corazón correcto, con las motivaciones correctas, podemos equivocarnos,
pero nuestras intenciones y nuestras motivaciones deben ser las correctas. Podemos ser ignorantes, pero no debemos hacer las cosas por ganancias deshonestas. No debemos pensar, no, si el ministerio lo que es un negocio. Mis hermanos mayores hace años, mitad en broma, mitad en serio, ellos no son cristianos, me decían, no, pero si vos predicás bonito, pongamos una iglesia, vos predicás y nosotros nos encargamos de las finanzas y nos hacemos millonarios los tres. Qué triste pensar así. Ahora ellos no son cristianos, pero sí hay cristianos que piensan así. El ministerio no es un negocio. Es más, los ministros que yo más respeto, como dicen en Argentina, siempre les faltan 10 para el peso. Siempre falta, en teoría, siempre están apretados, falta algo, pero siempre tienen para dar, porque Dios provee. Perdón que me haya extendido con esto, pero espero que sea Dios el que me haya inspirado. Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y ahora estamos hablando ya directamente del reino, del nuevo pacto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si nosotros, que tenemos mayor revelación, seguimos el camino desviado del pueblo de Israel, la retribución, o sea, el castigo sobre nosotros va a ser mayor que el de ellos, porque nosotros sabemos más verdad. Ahora, no toda la tribu de Leví se desvió, no todo el sacerdocio del antiguo pacto se desvió. Ezequiel capítulo 44, hablándonos del remanente fiel de Dios, versículo 15 dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y aquí quiero hablar de dos tipos de sacerdotes. Los que pueden acercarse a un Dios santo y ministrarlo a Él y recibir su naturaleza. Y aquellos que no pueden y lo único que hacen es ministrar al pueblo. Y a un pueblo al que muchas veces le dicen lo que el pueblo quiere oír. Y esta es una decisión que cada ministro tiene que tomar. ¿Cuál de los dos voy a hacer? Porque son dos caminos que una vez uno toma uno, el otro se cierra. Y el capítulo 44 continúa. Nos habla de que no se raparán la cabeza, no se dejarán crecer el cabello, sino que solo lo van a recortar, que ninguno beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Versículo 22 dice algo interesante, ni viuda ni repudiada tomará por mujer. O sea, no casarse con una mujer divorciada, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Se casará con una mujer cristiana. Es el equivalente para nosotros.
Versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y lo importante de esto es que solo una persona que tiene limpio el corazón puede enseñarle limpieza a los demás. Alguien que tiene el corazón contaminado, lo más que puede decir es: miren, no sigan mi ejemplo. Pero como es lo único que conoce, no puede enseñar acerca de lo que es bueno, porque no lo conoce. Pero alguien que realmente ha recibido la limpieza de Dios sí puede decir: esto es lo que Dios tiene, esto es lo que Dios quiere. Versículo 24, en el caso de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Solo aquel que vive la justicia de Dios puede emitir un juicio justo. Guatemala en los últimos años ha tenido un serio problema en el sistema judicial. No voy a mencionar personas y la verdad no le he puesto mucha atención a casos específicos, pero tenemos el gran problema que hay una gran inconformidad por los fallos judiciales a todo nivel. Y la palabra que resuena es injusticia. Ahora, la única solución para esa injusticia no es capacitar más a los jueces, es poner más de Dios en los jueces. Esa es la única solución. Y el versículo 24 nos dice: alguien que es como los hijos de Sadoc sí tiene la habilidad. Perdón, sí, 24. De juzgar en los casos de pleito conforme a mi juicio. Y no vamos a seguir leyendo, pero sí el último versículo, el versículo 28. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Y este versículo es interesante porque no nos habla solo de que no van a tener tierra, pero nos dice también que el que es como los hijos de Sadoc tiene un derecho dado por Dios a la persona de Dios misma. Aquí no habla de las bendiciones de Dios. Aquí habla de la persona de Dios. Aquí habla de que alguien que está en este grupo puede encerrarse en su cuarto y decir: Señor, necesito tu consejo, necesito tu respuesta, y Dios se la va a dar. Yo conozco a un hombre que tiene un corazón de pastor increíble, y en uno de estos relajos de leaks, a una de sus ovejas lo metieron a la cárcel por ser parte de uno de esos relajos. Y cuando lo oyó, lo primero que hizo fue irse a su casa y se encerró y se puso a orar y le decía: Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que este hombre llegara a este punto? Y después de cierto tiempo de estar orando, Dios le dio la respuesta. No es necesario que la mencione, pero él no había hecho nada mal. El que tenía torcido el corazón es el que agarraron habiendo sobrepreciado medicinas para el IX. No era el pastor. Dios quiere que seamos los herederos espirituales de los hijos de Sadoc. Dios quiere que seamos ministros con estas características, que a sus ojos demos la talla.
Dios quiere que seamos personas de tal calidad que cuando enseñemos y demos consejo sea de acuerdo a la justicia y a la verdad de Dios. Pero sobre todo, quiere que seamos sacerdotes que lo ministremos a Él. Ahora, como ya mencioné, para ministrar ante un Dios santo, se tiene que ser santo. El diseño original de Dios es que Israel fuera un pueblo de sacerdotes. Éxodo capítulos 19 versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Piensen en eso. El Dios que creó el universo, que es dueño de toda la tierra, más poderoso que todas las naciones, y toma esta nación pequeña, esta aquí, y dice, ¿saben qué? Ustedes son mi tesoro más que todo lo demás. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa era la voluntad de Dios para Israel. Pero Israel se apartó de Dios. Entonces, el llamado de ser un reino de sacerdotes es para la iglesia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, tristemente, si estudiamos la historia de la iglesia y si vemos la realidad de la iglesia del siglo XXI, gran parte de la iglesia ha hecho exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Se ha apartado de Dios. Y es triste cuando se oye a alguien que predica las palabras correctas, los conceptos correctos, y Dios no está ahí para respaldarlo, entonces no tienen efecto. El resumen del pacto levítico entre Dios y la tribu de Leví es que Leví tenía que vivir la ley de Dios. Lo más importante, Leví tenía que vivir la ley de Dios para poder después enseñar la ley de Dios. Y si esto se cumplía, entonces Dios iba a bendecir a Leví. Pero la clave es que Leví tenía que consagrarse para recibir esa bendición. Yo conozco a alguien que usa la siguiente expresión: a Dios no se le toca con las manos sucias. Y entonces por eso él se mantiene lo más alejado de Dios que puede, porque sus manos están asquerosas. Por lo menos es un hombre íntegro en su falta de Dios, si lo podemos decir así. Los cristianos podríamos aprender de él. A Dios no se le toca con las manos sucias. Si nuestras manos están sucias, limpiémoslas primero y después nos acercamos al trono de la gloria. Ese es el proceso, ¿no? Jesús nos enseñó que podemos arrepentirnos. La consagración, la santidad es indispensable. Ok, vamos a dejar allí el pacto que Dios hizo con la tribu de Leví y vamos a pasar a un pacto diferente. En Génesis 15,
El pacto fue entre el Padre y el Hijo con Abraham como testigo y beneficiario. En el pacto matrimonial, el pacto es entre un hombre y una mujer con Dios como testigo. Y el diseño de Dios es un hombre y una mujer. La última vez que usé Google para revisar cuántos géneros dicen locamente que hay ahora, iban por 50 y algo. Ahora dicen que son más. ¿Qué les diré? Realmente la maldad del mundo está llegando al nivel de la maldad que había en los tiempos de Noé. Uno de los principios hermenéuticos más importantes es la ley de la primera mención. La ley de la primera mención dice que la primera vez que algo aparece en la Biblia nos dice mucho acerca de qué es o qué significa ese algo o esa persona. Y es interesante que Jesús mismo utiliza la ley de la primera mención cuando le van a preguntar acerca del divorcio. Por cierto, pacto matrimonial no debe disolverse. Como dijo en una entrevista la esposa del hermano Billy Graham, cuando le preguntaron si alguna vez se había querido divorciar de su marido, ella respondió: divorcio nunca. Homicidio lo pensé muchas veces, pero divorcio nunca. Y si le preguntan a mi esposa, estoy seguro que ella está de acuerdo con la hermana Ruth Graham. Porque a veces no he sido el reflejo de Cristo que debería ser. Pero ok, ¿qué dijo Jesús acerca del divorcio? Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 8. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Qué bueno que la Biblia lo tiene bien claro. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El diseño de Dios no incluía el repudio, o como le decimos ahora, el divorcio. Jesús está refiriendo a la creación de Eva en Génesis. Veamos qué actitud tuvo Adán cuando Dios creó a Eva. Génesis 2:18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán ha de haber sido alguien increíblemente creativo para inventarse un nombre para cada tipo de criatura viviente en el mundo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué actitud tenía Adán? Sí.
Vamos a tener un periodo de prueba durante no más de 2 años para ver si nos acoplamos y si no, cada quien se va por su lado. No, dice, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El divorcio era tolerado en la ley de Moisés debido a la dureza del corazón del hombre. Y uso la palabra tolerado porque a eso es a lo que llegaba, no más. Tolerancia. Pero el divorcio no existía en el diseño original de Dios. La ley de Moisés, el antiguo pacto, aceptaba cosas que el nuevo pacto no acepta, y la razón es porque en el antiguo pacto no había gracia, pero en el nuevo pacto sí la hay y en abundancia. Y el Señor me decía hace un rato que enfatizara esto. Y esa gracia incluye la gracia para perdonarlo todo. Todo. Hace algunos años me tocó ir a enseñar a un país del Caribe y se me acerca uno de los ancianos de la iglesia donde yo estaba enseñando y quería mi opinión acerca de un caso, probablemente por lo que entiendo, para que autorizara el divorcio. Y me dice, es que es así y es asá, y la mujer aquí y acá y allá y allá. Y yo, Señor, ¿qué le respondo? ¿Y saben qué le respondí? Jesús dijo, por la dureza del corazón. Y nosotros no tenemos excusa para tener un corazón endurecido. El hombre zapateó el suelo, se dio la vuelta y se fue. Y vamos a ver más adelante cuando hablemos de dejar el corazón de piedra, que hay cosas que Dios quiere reventar de nuestro corazón. A veces con dinamita, a veces con cincel, pero las quiere quitar. La dureza de corazón, la falta de perdón es indispensable que se vaya de nuestro corazón. Hoy muchos invocan Mateo 19:9 y hasta nombre le han puesto, la cláusula de excepción. ¿Recuerdan que ayer dijimos que los pactos no son contratos? Cláusula de excepción suena a contrato legal, no a pacto ante Dios. Y yo os digo, dice Mateo 19:9, que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y mucha gente usa este versículo para excusar su falta de perdón y divorciarse. Es que mi mujer me quemó el rancho y con mi mejor amigo. ¿Ya la perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? No, ¿cómo va a ser? Los odio. ¿Y la eternidad de ese hombre dónde está si no perdona? Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, nos dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí nos habla del desposorio. Y mucha gente no les gusta cuando decimos
que en Israel había un periodo entre que se concretaba el trato de un matrimonio hasta que se consumaba el matrimonio. Dicen, eso no es así. Después de estudiar la historia, la mayor parte de la nobleza europea por siglos se casó así hasta el siglo XIX. O sea, eso de que no haya desposorio es moderno. Durante la gran parte de la historia ha sido así. Es más, hay un caso famoso de la familia Percy, los condes de Northumberland en Inglaterra. Llegó un momento en el que ya no quedaba ni un solo hijo hombre, solo quedaba una hija mujer que tenía 10 años. Y ella iba a heredar la fortuna más grande de toda la isla. Entonces, todos los nobles estaban peleándose para ver el hijo de quién se iba a casar con esa niña. Y negociaron el desposorio, el contrato matrimonial, aunque el matrimonio se consumó años después, pero una familia noble, con tal de conseguir esa herencia, logró que su hijo de 12 años fuera desposado con la niña de 10. Y según la ley inglesa, esos contratos eran tan válidos como el matrimonio mismo. Entonces, la interpretación de que estaban en el desposados pero no habían consumado el matrimonio es la correcta. Y el ángel viene y le dice a José, ¿sabes qué? No la repudies, no te divorcies de ella. No ha habido fornicación aquí. Que se quede contigo. Otros dicen, es que como yo me casé antes de ser cristiano, entonces el matrimonio no vale. O es que como yo solo me casé por lo civil, entonces me divorcio por lo civil y me caso por la iglesia. Ay. Excusas. Sacar versículos de contexto para usarlos de pretexto para pecar. Donde dejan, Romanos 13 del 1 en adelante, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. El juez de paz figura en el derecho romano que heredamos que puede casar. ¿Es una autoridad puesta por Dios? El alcalde en Estados Unidos que tiene la potestad de casar es una autoridad puesta por Dios. El jefe tribal en una tribu de Papúa Nueva Guinea que oficia el matrimonio es una autoridad puesta por Dios. Es más, en Guatemala los que hemos oficiado matrimonio sabemos que primero tenemos que esperar que el notario oficie el matrimonio civil antes de oficiar el matrimonio religioso. Esa es la ley y la costumbre de este país. Pero para mí, si una persona ya se casó ante el notario, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Hay países donde no hay ministros cristianos, punto. Porque ministro visto, ministro muerto. En esos países hay que casarse con la autoridad civil correspondiente. Y no podemos decir que ese matrimonio no sea válido. Ahora, obviamente, en países como el nuestro, donde tenemos la libertad de culto que tenemos, pues yo sí espero que los que se casen también en una iglesia con todas las de ley y que esperen a la luna de miel después del casamiento religioso.
pero nosotros tenemos una bendición que otros lugares no tienen. La Biblia no es específica en cuál es el procedimiento para contraer matrimonio, pero sí es muy específica en dos cosas: en qué es fornicación, en qué es adulterio y en qué ambos son pecado. Dios mismo dice que Él abomina el divorcio. Malaquías 2:13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios, el testigo del pacto matrimonial. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, el adúltero. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Cuál es la opinión de Dios? Y ahí estamos hablando en el Antiguo Testamento, cuando era tolerado por la ley de Moisés. Pero Dios deja muy claro cuál es su opinión. Ahora, Dios no solo es testigo del pacto matrimonial, también es testigo de la relación matrimonial. El diseño de Dios para el matrimonio incluye que sea una figura de una realidad espiritual y que produzca una simiente santa. Efesios capítulo 5, versículos 22 y siguientes. Y aquí voy a hablar a ambos, maridos y mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y yo leo esos 3 versículos y digo, ok, Dios le está diciendo a las mujeres casadas que se sujeten a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y cuando leí eso dije yo, con razón. La iglesia no se sujeta a Cristo como debiera, y por eso es que las esposas no se sujetan a sus maridos como debieran. Si nosotros los hombres nos sujetáramos al Señor como deberíamos hacerlo, nuestras esposas se sujetarían a nosotros como debe ser. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lee uno esto y le empieza a doler aquí, pensando en unos clavos de este tamaño. Es cierto, los clavos no hubieran sido necesarios para que Cristo se quedara en la cruz, su amor hubiera sido suficiente. Pero llegó hasta allí por amor a la iglesia. Y entonces viene la pregunta, ok, ¿amo yo a mi esposa así? ¿O me quedo corto? Y Dios es el testigo de esa relación. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Jesús está tratando de hacer con la iglesia. Mi pregunta es, ¿lo estamos dejando? ¿Estamos dejando que nos perfeccione?
o le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi Kyrios, el Señor sobre mi vida y mi muerte, en toda mi vida, menos en esto y en esto. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Somos una sola carne. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quiénes de los aquí presentes nos hemos golpeado el meñique del pie con un mueble? ¿Cuánto duele? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Le ponemos cuidado y que no se golpee con nada nuestro meñique, porque va a doler mucho, ¿no? Por lo menos tratemos a nuestra esposa como que fuera nuestro meñique golpeado, como mínimo. Como mínimo. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y este versículo es uno de los versículos más importantes de la Biblia, aunque no lo parezca. Está refundido en una carta y no lo explica, porque está casi como que fuera de contexto antes y después. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una de las razones por las cuales Dios abomina el divorcio, hay varias, pero una, es porque el matrimonio es un tipo de la relación que el Padre quería tener con Israel, y eso se puede leer en los profetas, y que Cristo quiere tener con la iglesia, y eso se puede leer en el Nuevo Testamento. Lo acabamos de estar leyendo. El matrimonio es un tipo de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Si nosotros nos portamos mal, ¿va a desechar esta iglesia y va a conseguirse una nueva? No, ¿verdad? Nos trata con nuestro corazón, nos tiene paciencia, nos corrige, nos reprende, nos castiga, pero así como puso el arco iris en el cielo, no se trata de desechar a esta iglesia y empezar una nueva. Entonces, ¿por qué queremos romper ese tipo de Cristo con el divorcio? ¿Qué le pasó a Moisés cuando rompió el tipo de la roca en el desierto? ¿Se acuerdan? Ok, leamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Viene Dios y le dice a Moisés, golpea la roca una vez, pero la segunda vez le dice, háblale a la roca. Y viene Moisés y estaba tan frustrado con el pueblo que la golpeó por segunda vez y rompió el tipo de que Jesús iba a morir una vez y que ese sacrificio era suficiente para siempre. Y debido a eso ocurrió lo que nos dice Deuteronomio 34, versículos 4 y 5. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, debido a que rompió uno de los tipos más importantes del Antiguo Testamento, no pudo entrar a la tierra prometida. Si eso le ocurrió a Moisés por romper el tipo de la roca, ¿qué nos pasará a nosotros si rompemos el tipo del matrimonio como la relación entre Cristo y la iglesia? ¿A dónde es que no vamos a poder entrar? Para terminar con este tema, solo quiero mencionar
lo que dice el Salmo 15, versículo 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu nombre, en tu monte santo? O sea, ¿quién puede permanecer en la presencia de Dios? Y el versículo 4 dice, al final, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y lo voy a poner en términos del matrimonio del siglo XXI. Es que mi matrimonio es un infierno. ¿Qué dice el Salmo 15, versículo 4? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es que usted, hermano, no lo conoce, mi marido es terrible. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.